Operación Nocturna, la batalla del Yaqui. La oscuridad de la noche calla sobre el desolado campo de batalla, una oscuridad tan densa y palpable que parecía casi viva, alimentándose vorazmente de la tensión y el miedo palpable de los soldados atrincherados. Las sombras se enredaban alrededor de nuestras posiciones, susurrando secretos oscuros llevados por el viento frío que cortaba hasta el hueso. En este escenario, cargado de presagios y anticipación, me encontraba yo, el capitán Alejandro Canaán, al mando del pelotón Lanza del Norte, una unidad de élite seleccionada específicamente para llevar a cabo operaciones especiales en los más peligrosos terrenos conocidos por el hombre. A la edad de 34 años, con más de una década de servicio bajo el pesado yugo de mi uniforme militar, mi cuerpo era un mapa viviente de cicatrices, cada una narrando una historia de supervivencia, valentía y a veces de pérdida. Las medallas que decoraban mi pecho no eran meros adornos, sino testimonios silenciosos de batallas libradas, de victorias arrancadas de las fauces de la derrota. Sin embargo, a pesar de los innumerables enfrentamientos en los que había participado, de los numerosos enemigos a los que había enfrentado, nada podría haberme preparado para lo que nos esperaba en el horizonte. La llamada Guerra del Yaqui se perfilaba no solo como un nuevo capítulo en mi carrera militar, sino como un desafío sin precedentes, una confrontación que pondría a prueba no solo nuestro coraje y habilidad, sino también nuestra comprensión de la guerra y quizás de nosotros mismos. La noche antes de nuestra misión más crítica hasta la fecha, mientras las estrellas se ocultaban tras un velo de oscuridad y el viento susurraba presagios de lo que estaba por venir, no pude evitar sentir una mezcla de anticipación y temor. Lo que nos esperaba en la Guerra del Yaqui era un misterio, un enigma envuelto en las sombras de la incertidumbre, pero estábamos decididos a enfrentarlo, cueste lo que cueste. Mi pelotón estaba formado por 10 valientes, cada uno seleccionado por sus habilidades únicas y su inquebrantable valor. Entre ellos estaban Luis El Ojo Méndez, nuestro francotirador de precisión milimétrica, Ana Sombra García, experta en infiltración y combate cuerpo a cuerpo, Marco Trueno Ruiz, especialista en demoliciones, y otros 7 guerreros cuyos nombres y rostros jamás olvidaré. En aquella fría y desolada noche de octubre, bajo un cielo sin luna que parecía ocultar sus secretos más oscuros, se nos confió una misión que, a primera vista, parecía ser una tarea rutinaria de reconocimiento. Se esperaba que nuestra incursión en el terreno enemigo fuera breve y directa, sin más objetivo que observar y reportar. Sin embargo, lo que nos esperaba en aquel remoto valle, un lugar tan desolado que parecía haber sido abandonado hasta por la misma divinidad, se convertiría en una prueba de fuego para nuestra cordura y resistencia, desafiando todo lo que creíamos saber sobre la realidad y la guerra misma. Los informes previos a nuestra operación hablaban de movimientos inusuales en la zona, patrones de actividad que rompían con cualquier expectativa lógica de comportamiento enemigo. No eran las maniobras habituales a las que nos habíamos enfrentado en el pasado. Algo en esos informes insinuaba que estábamos a punto de adentrarnos en un escenario completamente diferente a todo lo anterior. Nuestra misión, en teoría, era clara y concisa. Debíamos deslizarnos tras las líneas enemigas bajo el manto de la noche, recopilar cualquier dato de valor que pudiéramos encontrar y regresar a nuestras propias líneas antes de que las primeras luces del amanecer delataran nuestra presencia. Un plan simple en papel, pero que en la práctica requeriría de toda nuestra pericia y sigilo. No obstante, desde el momento en que cruzamos el umbral invisible que separaba nuestro mundo del valle que se extendía ante nosotros, un silencio profundo y abrumador nos envolvió.
Era el tipo de silencio que pesa sobre los hombros, un silencio tan intenso que parecía gritar, lleno de presagios y advertencias no pronunciadas. Este vacío acústico no era natural. Era como si la misma tierra retuviera la respiración, anticipando los eventos que estaban por desencadenarse. Lo que comenzó como una operación estándar de reconocimiento se transformó rápidamente en una odisea a través de lo desconocido, un viaje a través de la oscuridad que pondría a prueba no solo nuestra habilidad militar, sino también el límite de nuestra comprensión sobre el mundo que nos rodea. Aquella noche, destinada a ser una mera anotación en los registros militares, se convertiría en una experiencia que ninguno de nosotros, marcados por las sombras de aquel valle olvidado, lograría olvidar jamás. Nuestro avance a través del valle se llevó a cabo con una disciplina férrea, manteniendo una formación cerrada, cada paso dado con precisión milimétrica, cada respiración controlada para no delatar nuestra presencia. La meta era alcanzar una estructura antigua y parcialmente en ruinas que se alzaba ominosamente ante nosotros, destacándose contra el cielo nocturno como un testigo mudo de conflictos pasados. Este edificio desgastado por el tiempo, con sus paredes desmoronándose y su silueta recortada por la luna, parecía guardar secretos de importancia estratégica. Al cruzar el umbral de esta reliquia de otro tiempo, nos dimos cuenta de que habíamos entrado en un dominio donde la realidad tal y como la conocíamos empezaba a distorsionarse y a desvanecerse. El cambio fue sutil al principio, casi imperceptible, pero profundamente inquietante. Un frío antinatural comenzó a envolvernos, un frío que parecía emanar no del ambiente, sino de alguna fuente oculta y siniestra calándonos hasta los huesos y obligándonos a cuestionar si lo que estábamos experimentando era realmente parte del mundo natural. Este gélido abrazo fue acompañado por una serie de sonidos inexplicables que cortaban el silencio con una claridad sobrenatural. No se trataban de los habituales gritos de guerra o los lamentos de los caídos. Eran sonidos de una era olvidada, ecos de algo profundamente arraigado en el terror primordial que no debería tener cabida en nuestra realidad. A medida que nos adentrábamos más en las ruinas, la atmósfera se cargó de una tensión palpable, y entonces, sin previo aviso, la noche cobró vida de la manera más macabra. De las sombras surgieron figuras que no pertenecían a este mundo, entidades que parecían arrastrarse fuera de las grietas en el tiempo y el espacio. En un instante, la misión de reconocimiento se transformó en una lucha por la supervivencia. Los enfrentamientos se volvieron brutales y sangrientos, con cada disparo y cada choque cuerpo a cuerpo, manchando las antiguas piedras con una nueva capa de carmesí. Nuestros enemigos, aunque parecían humanos a primera vista, se movían con una velocidad y una ferocidad que desafiaban toda lógica, sus cuerpos retorcidos en expresiones de odio puro. El aire se llenó con el olor metálico de la sangre, mientras que los gritos de dolor y furia resonaban a través de los corredores en ruinas, creando un coro grotesco que acompañaba la danza mortal. Cada esquina de la estructura se convirtió en un nuevo escenario de horror, donde la vida se esfumaba tan rápidamente como la cordura. En esa noche, la antigua estructura se transformó en un altar de sacrificio, un testimonio silencioso del precio de adentrarse en dominios que la humanidad estaba destinada a dejar en el olvido. Desde el inicio de nuestra incursión en aquel lugar maldito, el ojo, nuestro vigilante y el más agudo observador entre nosotros, fue el primero en percibir una perturbación en el aire, un presagio de la oscuridad que se cernía sobre nosotros. Sus ojos entrenados captaron movimientos fugaces apenas perceptibles entre el laberinto de ruinas que nos rodeaban. Eran formas esquivas y enigmáticas que se desvanecían en el aire tan pronto como intentábamos fijar nuestra mirada sobre ellas.
como si estuvieran compuestas de nada más que sombras y polvo. Trueno, por su parte, conocido entre nosotros por su escepticismo y su tendencia a buscar explicaciones lógicas incluso en los fenómenos más inusuales, apenas había murmurado unas palabras de duda, sugiriendo que nuestros ojos y mentes nos jugaban trucos bajo el estrés de la misión. Sin embargo, su incredulidad fue desafiada de manera violenta y abrupta cuando una fuerza invisible, tan repentina como implacable, lo arrojó con brutalidad contra un muro cercano. Este acto de agresión sobrenatural dejó a nuestro grupo en un estado de shock, con los nervios tensos y la adrenalina fluyendo, preparados para enfrentar lo desconocido. Lo que aconteció a continuación fue una escalada vertiginosa hacia el caos más absoluto, una tormenta de sombras y destellos de luz en la que figuras extrañas se materializaban y desaparecían con una velocidad desconcertante, lanzando ataques desde ángulos que desafiaban toda lógica y comprensión humana. Nuestra formación disciplinada, producto de años de entrenamiento y combate, se desintegró bajo el peso de este asedio incomprensible. Nos encontramos dispersos, cada soldado luchando desesperadamente por su supervivencia, descargando nuestras armas contra adversarios que parecían burlarse de las leyes de la física y la naturaleza, inmunes a las balas y a cualquier forma de ataque convencional que intentábamos. En medio de este pandemonium, Sombra, nuestra experta en sigilo y estrategia, se evaporó en el aire como si hubiera sido absorbida por la misma oscuridad que nos atacaba. La buscamos con desesperación, gritando su nombre en un intento frenético por reunirnos con ella, pero todo lo que encontramos fue su equipo abandonado en el suelo, una muda evidencia de su desaparición. No había signos de lucha en su entorno inmediato, ninguna pista que pudiera explicar su súbita y misteriosa ausencia. Este hecho añadió una capa adicional de horror a nuestra situación ya desesperada, enfrentándonos no solo a la amenaza tangible de un enemigo desconocido, sino también al temor de perder a uno de los nuestros sin explicación ni esperanza de recuperación. El amanecer nos encontró exhaustos, heridos, pero milagrosamente vivos. De Sombra no hubo señal. Decidimos regresar, llevando con nosotros más preguntas que respuestas y un terror que se aferraba a nuestras almas como una segunda piel. La guerra del Yaqui, inscrita en los anales de la historia no por el número de batallas ganadas o perdidas, ni por la estrategia o la habilidad militar demostrada en el campo, será recordada eternamente por aquellos que sobrevivieron y contada como una advertencia a futuras generaciones por una única noche de terror absoluto. Fue durante esas horas oscuras que el pelotón Lanza del Norte, una unidad compuesta por soldados curtidos en innumerables enfrentamientos y endurecidos por la adversidad, se vio sumido en un escenario que desafiaba cualquier intento de explicación racional. Se enfrentaron a horrores que no tenían precedentes en su vasta experiencia de combate, a entidades y fenómenos que parecían arrancados de las más oscuras pesadillas de la humanidad. Esta noche singular, marcada por eventos que se doblaban y retorcían las mismas fibras de la realidad, se convertiría en el núcleo de innumerables relatos y discusiones en años venideros. La naturaleza misma del conflicto cambió en esas horas. No se trataba ya de una lucha por territorios o por la superioridad táctica, sino de una batalla por la propia sanidad mental y por la supervivencia ante fuerzas que parecían despreciar toda lógica y razón. Los valientes hombres y mujeres del pelotón Lanza del Norte se encontraron inmersos en una lucha no solo contra un enemigo externo, sino también contra el terror puro y la desesperación, enfrentando una realidad alterada donde las reglas conocidas del universo ya no aplicaban. Lo ocurrido esa noche trascendería la simple narrativa de una guerra convencional, convirtiéndose en una leyenda, un recordatorio sombrío de que existen en este mundo misterios y horrores
que van más allá de la comprensión humana. Los actos de valor y sacrificio realizados por el pelotón Lanza del Norte quedarían inmortalizados no solo en medalas o condecoraciones, sino en el recuerdo persistente de aquellos que presenciaron y sobrevivieron a esos eventos, una memoria colectiva de una noche en la que la realidad misma pareció fracturarse, dejando al descubierto los abismos insondables que se esconden justo fuera de nuestro alcance, desafiando toda lógica y razón. Regresamos al campamento no como héroes, sino como sombras de nosotros mismos, marcados por la experiencia de aquella noche. Nunca se habló oficialmente de lo sucedido y la desaparición de Sombra se convirtió en un misterio sin resolver. La guerra del Yaqui continuó, pero para nosotros la verdadera batalla fue interna, luchando contra los recuerdos y el terror que aquella operación nocturna había sembrado en nuestros corazones.